Hola, ¿qué tal, amigas y hermanas del grupo de Amadas por Dios? Les habla su hermano Juan Carlos Torres. Hoy me ha correspondido el privilegio de compartir con ustedes una meditación acerca de la carta a los Efesios en el capítulo 1. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Es muy especial la manera en que el apóstol Pablo empieza la carta a los Efesios. En su saludo deja claro que su apostolado no le fue asignado por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios. Es Dios quien lo designó apóstol. No fue Pablo quien decidió serlo. Fue Dios quien lo llamó. No fue Pablo quien buscó a Dios. Fue Dios quien lo buscó. Cuando Pablo nació de nuevo, no iba buscando a Dios y a su voluntad. Iba exactamente en la dirección contraria a esa voluntad. Y fue el mismo Señor desde el cielo quien se interpuso en su camino y lo llamó y lo rescató y lo hizo apóstol, a pesar de que Pablo tenía planes muy distintos y estaba muy convencido de estar haciendo bien en su función como fariseo perseguidor de la iglesia. Por eso no es extraño que Pablo empiece la carta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. La conversión de Pablo es una evidencia de la gracia de Dios y además se puede considerar como prototípica, es decir, un ejemplo de la manera en que todos nosotros los creyentes hemos sido traídos de las tinieblas a la luz de Cristo y su glorioso evangelio. Seguramente todos los salvos coincidimos en la manera en que, a pesar de nosotros y nuestra condición y del camino de perdición en que nos deleitábamos estando en nuestro pecado, andando en la oscuridad y resistiéndonos a venir a la luz, Dios decide intervenir sorpresivamente llamándonos al arrepentimiento y a la fe, mostrándonos a su Hijo para darnos la vida eterna. Al igual que Pablo, un día, sin buscarlo, sin quererlo y siendo rebeldes, Dios nos convence, quita nuestra ceguera, ilumina nuestro entendimiento y hace que oigamos la voz de aquel que es la vida, para que, como en otro tiempo, al igual que Lázaro, salgamos del sepulcro y lleguemos a la vida eterna. De esta manera, podemos decir como Pablo: somos salvos por la voluntad de Dios. No es de extrañar entonces que Pablo empiece su carta alabando y bendiciendo a Dios por la abundante gracia que manifestó, no solo para con él, también para con todos los redimidos, todos aquellos que ahora están en Cristo Jesús y además están con él en los lugares celestiales, como lo va a mencionar en el capítulo 2. Todas las bendiciones espirituales están aseguradas en Cristo para todos los salvos por gracia. No hay ninguna bendición que no nos haya sido concedida, porque todo lo que nos bendice está en Cristo, lo tiene Cristo, es Cristo. No hay nada más allá de la persona de Cristo, no hay nada mejor que Cristo, no hay nada que satisfaga al hombre plenamente sino Cristo. Por esto, la seguridad para los salvos es Cristo mismo y se disfruta gracias a y por medio de Cristo. Esto es algo que el apóstol repite a lo largo de este capítulo. En primer lugar, podemos ver en el versículo 3, bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Versículo 4, escogidos en Cristo. Versículo 5, adoptados por medio de Cristo. Versículo 6, aceptos en el amado. Versículo 7, en Él tenemos redención. Versículo 10, Dios va a reunir todas las cosas en Cristo prontamente. Versículo 11, en Él tenemos herencia. Versículo 13, al creer en Él fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En este punto es evidente entonces que la fuente de estas bendiciones, o mejor dicho, la fuente de todas las bendiciones espirituales, tanto las ya recibidas como las futuras, es Dios Padre, y el medio para que ellas fluyan libremente hacia los creyentes es el Hijo. Es notable también
lo que Pablo menciona en los versículos 2 y 3. Él enfatiza que la gracia y la paz nos es dada en primer lugar por Dios el Padre. De la misma manera, en el versículo 3, su bendición y su alabanza va dirigida hacia el Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo, porque es Él quien nos bendijo en Cristo. Y lo más sorprendente es la razón por la cual lo hizo. Escuche con atención, todo lo que ha hecho es según el puro afecto de su voluntad, según el versículo 5. En los versículos 7 y 8, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar. En el versículo 9 nos dice que es según su beneplácito. En el versículo 11 nos dice que es según el designio de su voluntad. Esto es algo impactante. La razón por la cual todas las bendiciones espirituales nos han sido dadas está o nace en el mismo corazón de Dios. Lo que lo motivó a actuar a nuestro favor fue su voluntad o su deseo. Fue su gracia o su generosidad abundante. Fue su propia determinación. Fue su fidelidad e inmutabilidad. Nosotros no hicimos nada para ganarnos su simpatía y bondad. Al contrario, hicimos todo para ofenderlo y enojarlo y para que nos castigara como realmente lo merecemos. La verdadera y única motivación fue Él mismo, su propio corazón, porque Él ama de pura gracia. También porque Él es inmutable y por ende sus promesas son inmutables. Y además porque se deleita en tener misericordia. Lo invito a que lo lea en los versículos de Oseas 14:3, de Malaquías 3:6 y de Miqueas 7:18. Allí encontramos estas expresiones acerca de ese Dios glorioso. La Biblia nos dice que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Y en Efesios 1 no es la excepción. Basta con volver a leer los primeros versículos del capítulo 1 para darnos cuenta. Veamos el propósito por el cual Dios ha hecho lo que ha hecho con nosotros y a favor de nosotros. En el versículo 4, por ejemplo, encontramos que nos dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el versículo 5 nos dice para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Versículo 6 nos dice para alabanza de la gloria de su gracia. Y el versículo 12 nos dice para alabanza de su gloria. Es evidente que el propósito principal de la redención es Dios mismo. No se trata de nosotros, se trata de su gloria desde ahora y por la eternidad. Se trata de su nombre, de su propósito, de su Hijo. Se trata de lo suyo de principio a fin. El objetivo de su plan ha sido manifestar su gloria al hombre por medio de su Hijo amado y al rescatar al hombre por gracia, manifestar todos sus atributos de bondad, compasión, misericordia, gracia, fidelidad, inmutabilidad y soberanía, para que sea alabado por la eternidad por aquellos que ha rescatado, simplemente porque quiso hacerlo. Simplemente podemos decir, Él salva porque quiere hacerlo. Fin de la discusión. Esto nos pone de frente a la infinita sabiduría y gracia de Dios. Ese Dios quien desde la eternidad escogió y predestinó, según lo que dice Pablo en los versículos 4, 5 y 11 del capítulo 1 de Efesios. En el versículo 4, Pablo está describiendo a Dios como el que tiene la capacidad, el conocimiento y la autoridad para elegir según como Él quiere, es decir, unilateralmente, y lo que es aún más incomprensible, desde antes que todo fuera creado, cuando no existía nada más que Él mismo. Este Dios es el Dios eterno de quien provienen todas las cosas, el Dios vivo, el dueño de todo lo que existe, el que sustenta absolutamente todo con la palabra de su poder, el que puede hacer con su creación lo que le plazca sin rendir cuenta a nadie de lo que hace, porque Él es antes de todas las cosas y no hay nadie por encima de Él. En Job 33:13 nos dice,
porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Tener en cuenta todo lo anterior pone las cosas en orden, porque este pensamiento es solemne. Él es Dios sobre todo. Él es el omnisciente. Él es el omnipotente. Él es el omnipresente. Nadie tiene estos atributos, solo Él. Y nosotros solo somos su creación. Tan ínfimos, tan diminutos, solo somos menudo polvo ante su majestuosa presencia. Así las cosas, estamos en un terreno santo donde no podemos ni levantar la mirada, donde conviene guardar silencio y reconocer que ninguno de nosotros podrá jamás comprender sus designios y discernir un mínimo de su sabiduría. Efesios 1 nos revela al Dios que puede hacer lo que quiera de manera perfecta, sin equivocarse, sin pecar, sin dejar de ser justo, sin dejar de ser Dios, delante de quien no tenemos derecho de exigir nada a causa de nuestro pecado, pues lo único que merecemos es el juicio por nuestra maldad. Esto es lo que merecemos, nada más. Así que, si recibimos perdón, vida eterna, y si hemos sido hechos hijos de Dios y tenemos acceso a la herencia, no es por otra razón distinta que por su pura gracia. Esto es lo que implica la expresión, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fuimos elegidos o escogidos para salvación. Esto es una manifestación esplendorosa de bondad y misericordia hacia nosotros, solo porque así lo quiso Él, lo cual no implica, por supuesto, que esté desechando a los que no. Él sabe por qué lo ha hecho así hasta ahora y esto debería ser suficiente para nosotros. De otro lado, Efesios 1:5 nos indica que este Dios no solo eligió, también predestinó. Esto indica propósito. Por eso leemos que fuimos predestinados para ser hijos suyos y que este propósito fue determinado porque así lo quiso Él y por nada más que eso. Esto señala y resalta su soberanía. Él hace lo que quiere y lo hace porque es Dios. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, dice el Salmo 135:6. Ahora bien, si miramos un poco más acerca de esta predestinación divina, vale la pena mencionar tres aspectos que encontramos en la palabra de Dios. Primero, la predestinación está relacionada con su presciencia, anticipado conocimiento. Romanos 8:29 dice que Él predestinó a los que antes conoció, es decir, todos los salvos fueron conocidos de manera personal de antemano por Él y los introdujo en su propósito eterno, esto es, hacerlos conformes a la imagen de su Hijo. Segundo, la predestinación implica que Dios ha decidido de antemano lo que va a suceder. Esto lo vemos en Hechos 2:23 y 4:28. Dios determinó todo lo que sucedió con su Hijo al ir al sufrimiento de la cruz. Fue su decisión someter a su amado Hijo a ese padecimiento tal cual como sucedió. Dios Padre ordenó que todo sucediera como sucedió con su Hijo. Es lo que leemos en Hechos 4:28. Dios es quien en su sabiduría determina cada acontecimiento. Él lo controla todo. Nada se escapa de su control y autoridad. 3. Este Dios es quien, como dijo Pablo a los tesalonicenses, los escogió desde el principio para salvación. En 2 de Tesalonicenses 2:13 encontramos esta expresión. Y teniendo en cuenta que, por supuesto, no iban a ser los únicos elegidos por Dios para salvación. Aquí es importante entonces resaltar que al elegir a los hermanos, a quienes Pablo les estaba escribiendo en ese momento la segunda carta a los tesalonicenses, no estaba desechando a los demás. En este punto, quiero abrir un paréntesis para decir que acerca de esto hay mucho más que se debe considerar a la luz de las Escrituras. No obstante, en esta meditación tan corta es imposible dar alcance a esas otras cosas que la misma Escritura nos enseña. Por eso, en este punto,
Quiero invitarlos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, a que con un corazón abierto a las Escrituras y despojándonos de nuestras ideas preconcebidas sobre la elección y la predestinación, supliquemos al Señor que por su misma palabra nos revele su pensamiento acerca de una doctrina tan profunda como esta. Adicionalmente, en unos días estaremos compartiendo con ustedes una serie de meditaciones sobre lo que la Biblia dice acerca de la elección y predestinación y las demás doctrinas que están implícitas o relacionadas y nos pueden ayudar a entender bíblicamente estas verdades gloriosas. Algunas doctrinas de las que hablamos son la soberanía de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la responsabilidad del hombre, la condición natural del hombre y los medios de gracia establecidos por Dios para llamar al arrepentimiento. Así que, retomando nuestra meditación sobre Efesios 1, vemos cómo, ante este panorama tan amplio y profundo e insondable como Dios mismo es, no es extraño que Pablo termine el capítulo orando por los hermanos en Éfeso para que Dios, ese Dios soberano, les conceda conocer más de todo lo que Él es y ha hecho a favor de los que ahora han venido a ser, por su gracia, miembros del cuerpo de Cristo, para que puedan disfrutar de todas esas bendiciones espirituales de las cuales solo hemos hecho mención en este corto devocional. Hermanos y amigos, de todo lo dicho y a manera de conclusión, podemos tomar como lección y reflexión por lo menos 5 cosas. Primero, Dios es insondable, por lo tanto, no tratemos de comprenderlo con nuestra mente tan limitada. Segundo, por esta razón, necesitamos orar como Pablo oraba para que nos sea concedido cada día un conocimiento de su gloria cada vez más profundo y de esta manera que nuestra vida pueda ser cada vez más conformada a la imagen de su Hijo. Tercero, asimismo, oremos porque cada vez que vayamos a las Escrituras, seamos despojados de nuestras propias ideas acerca de Dios y nos sea concedido el poder de entender sus verdades tal como han sido escritas, y si en nosotros hay ideas preconcebidas que vayan en contra de su verdad, que éstas sean destruidas por la misma palabra de Dios. Cuarto, agradezcamos a Dios por su infinita gracia, quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser hijos suyos y disfrutar de esta posición tan alta aquí en la tierra, o más bien, desde aquí en la tierra. Y quinto, oremos también por todos aquellos que deben oír el Evangelio y quienes van a creer por medio de la predicación del nombre glorioso de Cristo Jesús, en quien todos los redimidos van a ser y son bendecidos con toda bendición espiritual. Así que, hermanos, ante este mar tan amplio y tan profundo de la insondable sabiduría y los caminos inescrutables de Dios, tengamos gratitud, tengamos reverencia, tengamos temor y pidámosle que nos revele cada día más de esa gloria maravillosa que Él nos deja ver a través de las Escrituras y de capítulos como este de Efesios 1, que son tan profundos, tan amplios, que como dije anteriormente, en una meditación tan corta como esta, solamente alcanzamos a mencionar algunas de esas glorias que brillan por la eternidad en ese Dios maravilloso que envió a su Hijo, que cumplió sus promesas, que es fiel e inmutable y que por pura gracia, porque Él quiso, nos redimió, nos llamó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para alabanza de su gloria, para que Él sea honrado en todo, desde ahora y por la eternidad. El Señor les siga bendiciendo, el Señor les siga encaminando, el Señor les siga concediendo esa revelación de su gloria,
para que Él sea exaltado con nuestros labios, nuestros corazones y nuestras vidas. Bendiciones.